La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, y el apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza la importancia de reconocer al Espíritu Santo en este proceso. En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos cómo orar. Este versículo revela que al acercarnos en oración, deberíamos ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo, quien actúa como nuestro guía y consolador. La importancia de reconocer su presencia no solo enriquece nuestra experiencia de oración, sino que también nos proporciona dirección divina en momentos de confusión e incertidumbre. La comunidad cristiana del primer siglo enfrentó numerosos desafíos y tensiones que muchas veces los dejaban desorientados. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, mencionada en 1 Corintios, había caído en divisiones y conflictos internos. En medio de tales tribulaciones, Pablo enfatiza que es a través del reconocimiento del Espíritu Santo que los creyentes pueden encontrar unidad e integridad. El apóstol enseñó que cuando seamos conscientes de la dirección que el Espíritu Santo nos proporciona, podemos superar las discordias humanas y abrazar la armonía que proviene de una conexión más profunda con Dios. El Espíritu Santo no es solo un miembro de la Trinidad, sino un participante activo en la vida del creyente, tal como se desprende de las cartas de Pablo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 25, se nos instruye a vivir guiados por el Espíritu. Esta instrucción no es meramente teórica. Implica una búsqueda intencional de la voz del Espíritu en nuestras oraciones. Reconocer al Espíritu Santo en nuestra comunicación con Dios nos permite entrar en un diálogo significativo, donde nuestras preocupaciones y pensamientos se alinean con la voluntad divina. Todo esto transforma nuestra vida espiritual en una experiencia rica y dinámica. La importancia de reconocer al Espíritu Santo también se manifiesta en la capacidad de recibir discernimiento y dirección para las decisiones cotidianas. En la carta a los Efesios, Pablo nos instruye sobre cómo debemos vivir sabiamente, aprovechando al máximo cada oportunidad. Esta sabiduría, que es esencial en la vida del cristiano, proviene en gran medida de nuestra disposición para escuchar al Espíritu Santo. En la oración, el reconocimiento del Espíritu Santo nos infunde un sentido de paz y confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras decisiones o luchas. Esto contrasta marcadamente con el temor y la ansiedad que pueden surgir al intentar navegar por la vida sin su guía. Tomar conciencia del Espíritu Santo en la oración también nos invita a una profundidad emocional y espiritual. A medida que buscamos conectar genuinamente, empezamos a experimentar una intimidad con Dios que transforma no solo nuestras oraciones, sino también nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su doctrina, insinúa que esta relación se manifiesta en una vida más plena y enriquecedora. La oración, entonces, se convierte en el medio por el cual no solo solicitamos ayuda o dirección, sino que también cultivamos una relación personal y vibrante con el mismo autor de nuestra fe. Esta conexión comprendida es vital para mantener una vida cristiana vigorosa, que impacta tanto a nosotros como a quienes nos rodean. El apóstol Pablo, en sus cartas, presentó una profunda comprensión sobre cómo establecer una conexión espiritual auténtica, esencial para cualquier creyente. Esa conexión es como un hilo invisible que liga el ser humano al divino, permitiendo que cada uno pueda experimentar la presencia del Espíritu Santo de manera transformadora. Para Pablo, no se trata solo de momentos aislados de oración, sino de una relación continua que se desarrolla a través de un corazón abierto y dispuesto a escuchar. En el contexto de sus epístolas,
especialmente en sus comunicaciones con las comunidades cristianas. Destaca la importancia de cultivar esta intimidad de forma constante, caracterizada no solo por súplicas, sino también por un profundo compromiso con la verdad y con la comunidad de fe. Uno de los aspectos fundamentales que Pablo enfatiza es la necesidad de acercarse a Dios con humildad y sinceridad. Él escribe en varias ocasiones sobre la importancia del arrepentimiento y de la búsqueda constante por rectitud, evidenciando que esta postura permite un diálogo más eficaz con el Espíritu Santo. La humildad, según Pablo, abre puertas que estaban antes cerradas, mientras que el orgullo puede crear barreras intransponibles. Cuando un creyente se presenta delante de Dios con un corazón quebrantado, reconociendo sus debilidades y dependencia, se alinea con la voluntad divina de manera que la comunicación se vuelve más fluida y accesible. Además, la práctica de la oración se ve como un vehículo vital para reforzar esa conexión. Pablo, en sus epístolas, frecuentemente demuestra la importancia de orar en todas las circunstancias, como una forma de entrar en comunión con el Espíritu. En Filipenses, por ejemplo, el apóstol exhorta a los fieles a no preocuparse, sino a llevar sus cuestiones a Dios en oración y súplica, agradeciendo en todo. Este enfoque indica que la oración no debe ser un acto aislado, sino un estado continuo, una respiración espiritual en la vida cotidiana, donde la comunicación con el Espíritu Santo se convierte en parte integral del camino cristiano. La comunidad también desempeña un papel vital en la formación de esa conexión auténtica. Pablo reconoce a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro contribuye al fortalecimiento unos de otros, tanto en aprendizaje como en ánimo. La interacción con otros creyentes sirve como un feedback espiritual que ayuda a discernir voces y direcciones. Esta red de apoyo es esencial, pues, como enseña Pablo en 2 Corintios, todos son llamados a consolar a unos a otros con el consuelo que reciben de Dios. La conexión espiritual es, por lo tanto, enriquecida y expandida en el contexto de la comunión cristiana, donde cada uno tiene la oportunidad de experimentar y compartir la dirección del Espíritu Santo de manera conjunta. Finalmente, la búsqueda de una conexión autenticada con lo divino requiere también un compromiso serio en escuchar. Pablo enseña que el silencio, la contemplación y la receptividad son aspectos fundamentales para discernir la voz del Espíritu Santo. En los momentos de quietud, lejos de las distracciones del mundo, los creyentes son más capaces de percibir la dirección que Dios está trazando en sus vidas. Esto no solo mejora la intimidad individual con el Espíritu, sino que también afina la habilidad de captar cómo esa dirección divina se manifiesta en la realidad de la vida cotidiana. La conexión creada a través de la oración, la humildad y la comunión se transforma entonces en una fuerza que impulsa la vida espiritual hacia nuevos niveles de fe y servicio. Antes de continuar explorando las profundas verdades sobre cómo orar al Espíritu Santo, te invito a unirte a esta comunidad de fe que siempre busca un encuentro más íntimo con Dios. Inscríbete en nuestro canal, donde abordamos temas que fortalecen nuestra conexión con el Espíritu y nos ayudan a vivir la plenitud de la vida cristiana. Ven a ser parte de esta búsqueda enriquecedora. El apóstol Pablo en sus cartas frecuentemente abordó temas que hablan directamente a la relación de los creyentes con el Espíritu Santo. Es notable cómo él alentó a orar no solo al Padre o al Hijo, sino también invocando directamente la presencia del Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios, Pablo destaca la importancia de la comunión del Espíritu, 2 Corintios 13:14.
resaltando que el Espíritu no es una entidad distante, sino una presencia activa e íntima que debe ser buscada con devoción. Esta perspectiva amplía la comprensión de la oración, mostrando que es posible y hasta necesario dirigir oraciones específicamente al Espíritu Santo, buscando dirección, consuelo y revelación divina. Entre los diferentes tipos de oración que pueden ser dirigidas al Espíritu Santo, se destaca la oración de invocación. Esta práctica se fundamenta en reconocer su presencia e invitarlo a intervenir en las situaciones de la vida. En el contexto de la iglesia primitiva, los cristianos enfrentaban persecuciones y desafíos que exigían una dependencia total del Espíritu. Pablo, al escribir a los romanos, afirmó que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Romanos 8:26. Enfatizando que la oración debe venir de un corazón que busca la presencia del Espíritu Santo para obtener orientación y fuerza en momentos de debilidad. Otro tipo de oración relevante es la de gratitud y alabanza. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, exhorta a los creyentes a ser llenos del Espíritu, manifestando esta plenitud a través de cánticos y adoración. Efesios 5, 18-19. Esta práctica es una forma de expresar reconocimiento por las obras del Espíritu en nuestras vidas. Alabar al Espíritu Santo no solo celebra su actuar, sino que también refuerza la conexión íntima entre el creyente y Dios, permitiendo que el Espíritu nos guíe y nos transforme a lo largo de nuestro caminar espiritual. Las oraciones de intercesión también ocupan un lugar especial en las cartas de Pablo. Él frecuentemente oraba por sus comunidades, pidiendo al Espíritu Santo que los fortaleciera y los mantuviera firmes en la fe. Colosenses 1:9. Esta manera de orar nos enseña que debemos ponernos como intermediarios entre Dios y aquellos que nos rodean, pidiendo al Espíritu que intervenga en las vidas ajenas. Esta práctica no solo refleja amor y preocupación por el prójimo, sino que también nos coloca en sintonía con la voluntad del Espíritu, que conoce las necesidades de cada uno. Finalmente, las oraciones de sabiduría son cruciales y son fuertemente enfatizadas por Pablo. En su carta a los Filipenses, él habla sobre orar en toda y cualquier situación y tener la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardando los corazones y mentes de los creyentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Esta oración de búsqueda por la sabiduría del Espíritu es fundamental en un mundo lleno de incertidumbres y confusiones. Al dirigir nuestras súplicas al Espíritu Santo, buscamos discernimiento y claridad, permitiendo que la guiatura divina nos conduzca en decisiones difíciles y momentos de duda. La oración es un aspecto esencial de la vida cristiana, y el apóstol Pablo abordó este tema de manera profunda en sus cartas. Una de las enseñanzas de Pablo sobre la oración se centra en la importancia de invocar al Espíritu Santo, quien es descrito como nuestro consolador y guía. En la epístola a los Romanos, Pablo indica que cuando no sabemos cómo orar, el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Esta revelación subraya la necesidad de estar en una relación constante con el Espíritu, permitiéndonos ser dirigidos por su sabiduría divina y amor. La comunidad en la que Pablo escribía enfrentaba diversos desafíos, incluyendo la persecución y las divisiones internas. La oración al Espíritu Santo surge en este contexto como una herramienta que no solo fortalece la fe individual, sino que también une a la Iglesia. Al orar al Espíritu, Pablo nos enseña a buscar dirección en tiempos de incertidumbre, confiando en que el Espíritu trabajará en nuestros corazones y mentes para guiar nuestras acciones y decisiones. Esta práctica crea un espacio de comunión con Dios que trasciende las circunstancias externas,
Además, el apóstol Pablo enfatiza la humildad necesaria en la oración. En su carta a los Filipenses, él aborda cómo debemos orar con el corazón abierto, presentando nuestras peticiones a Dios en toda sinceridad. Filipenses 4:6. Este acto de acercarse a Dios requería una rendición, un reconocimiento de nuestra dependencia del Espíritu. Pablo nos invita a dejar de lado nuestro orgullo y permitir que el Espíritu inspire nuestras palabras, llevándonos a una comunicación profunda y auténtica con el Creador. La tradición judeocristiana también enmarca la oración al Espíritu Santo como esencial para el crecimiento espiritual. Pablo, en su carta a los Efesios, destaca que debemos ser llenos del Espíritu, lo que implica una vida de oración continua y consciente. Al hacerlo, los creyentes no solo experimentan una renovación interior, sino que también se convierten en testimonios vivos del poder transformador de Dios. Esta llenura nos capacita para llevar adelante la misión de la Iglesia y ser luz en un mundo cada vez más oscuro. Finalmente, la práctica de orar al Espíritu Santo no es solo una acción ritual, sino una forma de vivir la fe día a día. Pablo muestra que, al orar al Espíritu, invocamos no solo su guía, sino también su presencia transformadora en nuestras vidas. La intercesión del Espíritu nos permite participar activamente en los propósitos de Dios y nos forma en carácter y amor. Esta relación íntima con el Espíritu Santo es clave para navegar los retos de nuestra vida cotidiana, cultivando una fe que se manifiesta en acciones de amor y servicio al prójimo. El apóstol Pablo, en sus numerosas cartas, abordó la importancia de la oración y la conexión con el Espíritu Santo como una vía esencial para recibir dirección divina. En su epístola a los Romanos, se enfatiza que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta intercesión resuena en muchos testimonios contemporáneos, donde personas han experimentado guías extraordinarias en momentos de duda o crisis. Relatos como los de aquellos que, en momentos de desamparo, se inclinan en oración y encuentran una paz inexplicada o una respuesta clara, muestran el poder transformador de la oración. Estas experiencias no son coincidencias, son manifestaciones de una conexión viva con lo divino. A lo largo de la historia, muchos han relatado cómo una simple oración hizo la diferencia en su vida. Un testimonio impactante proviene de una mujer que, enfrentando una decisión drástica, se retiró a un lugar solitario para clamar al Señor. Durante su tiempo de oración, sintió claramente que debía tomar un camino difícil, perdonar a alguien que la había herido profundamente. Predicando sobre este acto de obediencia, el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Efesios que debemos ser diligentes en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Este tipo de dirección divina, a menudo, lleva a resultados que jamás hubiéramos imaginado. Asimismo, la historia de un joven que buscaba orientación sobre su futura carrera se convirtió en un claro ejemplo de la guía divina a través de la oración. Después de deliberar sin rumbo, decidió orar con sinceridad y fe. A las semanas se le presentó una oportunidad que alineaba su pasión con su propósito. Este encuentro fortuito, sin duda dirigido por el Espíritu, podría verse como un eco del consejo de Pablo a los filipenses sobre orar en todo tiempo. Filipenses 4:6. La oración establece una conexión que no solo trae respuesta, sino también claridad y propósito para el camino a seguir. Por otro lado, también hay relatos de aquellos que, al recibir dirección, debieron enfrentar desafíos significativos. Uno de estos testimonios es de un hombre que, tras recibir un llamado claro en oración, decidió cambiar completamente su estilo de vida. Esto no solo impactó su vida personal, sino que también inspiró a su comunidad. En 2 Corintios,
Pablo nos recuerda que el amor de Cristo nos impulsa a vivir de manera diferente. 2 Corintios 5:14. La cruzada de esta persona para vivir según la dirección divina que recibió no fue fácil, pero el resultado fue una vida llena de propósito y significado, mostrando que a menudo la dirección del Espíritu implica pasos valientes y firmes. Finalmente, el testimonio de un anciano que, durante su vida, siempre mantuvo una práctica de oración constante, ejemplifica cómo la dirección divina se manifiesta en el día a día. Él cuenta cómo en momentos de incertidumbre, orar lo llevó a una profunda paz y a decisiones que lo llevaron a impactar generaciones futuras. Como Pablo instruye en su carta a los Colosenses, la oración constante es vital para nuestra vida espiritual. Colosenses 4:2. Este anciano, con sus relatos de confianza y obediencia, demuestra que la comunicación constante con el Espíritu Santo no solo es un acto de devoción, sino un medio poderoso a través del cual la vida de uno puede ser un testimonio para otros. El apóstol Pablo, en sus epístolas, enfatizó la importancia de una comunicación sincera y reverente con el Espíritu Santo. No obstante, muchos creyentes cometen errores comunes al orar, que pueden desviar la intención y la eficacia de sus súplicas. Por ejemplo, es frecuente que las personas se acerquen al Espíritu Santo con una mentalidad de pedidos continuos, en lugar de adorar y reconocer su presencia. Al orar, es esencial recordar que el Espíritu Santo no es un genérico o un asistente personal, sino la tercera persona de la Trinidad, digna de respeto y adoración. Esta comprensión profunda puede moldear un enfoque más maduro en la oración. Otro error recurrente se refiere a la falta de escucha. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatizó bastante la importancia de la comunión y la sensibilidad a la dirección divina. Muchas veces los fieles se concentraban en hacer sus peticiones, olvidando reservar un tiempo para escuchar la respuesta que el Espíritu Santo puede traer. En Romanos, Pablo enseña que somos guiados por el Espíritu, y esa orientación requiere una postura de humildad y apertura. Colocar el foco en la escucha activa significa estar atentos a las sutilezas del Espíritu a lo largo del día. Además, es común que las personas se sientan descalificadas para orar al Espíritu Santo, pensando que sus fallas las alejan de la gracia. Pablo abordó la cuestión de la fragilidad humana en Hebreos, recordando que todos tenemos acceso a la ayuda y la misericordia divina. Esta creencia de que no son dignos puede convertirse en una barrera significativa. El apóstol recuerda a los creyentes que, como hijos e hijas de Dios, tenemos plena libertad para acercarnos al trono de la gracia, independientemente de nuestras fallas, porque es exactamente ahí donde encontramos el perdón y la ayuda que necesitamos. Otro error que se observa es la falta de persistencia en la oración. Muchas personas, en su búsqueda por respuestas inmediatas, se rinden muy rápidamente. Pablo enfatiza, en Tesalonicenses, la importancia de la oración continua y del agradecimiento. La oración no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida que evidencia confianza en que la respuesta llegará en el momento adecuado. Esta perspectiva nos anima a mantener la esperanza y la fe, independientemente de cuán distantes parezcan las respuestas a nuestras oraciones. Por último, la forma de abordar la oración puede estar limitada al contexto cultural y social en el que la persona se encuentra, haciendo que el acto de orar al Espíritu Santo se convierta en un reflejo de rituales y tradiciones, en lugar de una experiencia personal y transformadora. Pablo, en sus instrucciones a los Corintios, abordó la libertad que tenemos en Cristo y cómo esto debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, incluida la oración. Nos invitó a buscar una conexión auténtica que trascienda el ritual
y que se base en la verdad de la palabra y en el liderazgo del Espíritu. Comprender y aplicar estas lecciones es vital para una vida espiritual rica y vibrante. El apóstol Pablo, en su profunda relación con Dios, presenta prácticas recomendadas para una oración efectiva que resaltan la importancia de una comunicación sincera y transformadora con el Espíritu Santo. A lo largo de sus cartas, Pablo enfatiza frecuentemente la necesidad de orar con un corazón abierto y en constante búsqueda de conexión espiritual. Estos enseñamientos pueden observarse en su carta a los Filipenses, donde él exhorta a los creyentes a no preocuparse por nada, sino a presentar sus súplicas a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Esta idea alienta la autenticidad en las oraciones, combate la ansiedad y promueve un estado de paz profundo. Una de las características esenciales en las prácticas de oración que Pablo enseñó es la importancia de la gratitud. El apóstol frecuentemente mencionó la necesidad de reconocer las bendiciones de Dios en todas las circunstancias, y esto se refleja en una actitud de gratitud que moldea y transforma la vida de quien ora. La gratitud no es solo un complemento a la oración, es un elemento fundamental que prepara el corazón para escuchar y recibir dirección divina. A través de la práctica del agradecimiento, los fieles son animados a mirar sus vidas con un nuevo entendimiento, percibiendo que hasta en las dificultades, Dios está obrando para el bien de aquellos que lo aman. Otra práctica vital que resalta Pablo implica la consistencia y la perseverancia en la oración. En su carta a los tesalonicenses, él insta a los creyentes a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17. Esta idea de orar continuamente no se refiere a una repetición mecánica de palabras, sino a una disposición interna para mantener el diálogo con Dios en todo momento. Pablo nos invita a cultivar una vida de oración que sea tan natural como respirar, permitiendo que la comunicación con el Espíritu Santo impregne cada acto del día. Esta consistencia refleja un corazón que reconoce la necesidad constante de la dirección divina. La intercesión también es una práctica que Pablo defendió con fervor. El apóstol frecuentemente oraba no solo por sí mismo, sino también por otros, entendiendo que la oración intercesora es un acto de amor y servicio a los hermanos en la fe. En sus cartas, él menciona cómo ora por sus comunidades, pidiendo por crecimiento espiritual y fortalecimiento en la fe. Esta énfasis en la oración intercesora sugiere que, al dirigirse al Espíritu Santo, los creyentes son llamados a preocuparse por el bienestar espiritual y emocional de los demás, uniéndose en oración en favor de sus necesidades y desafíos. Por último, Pablo enseñó que la oración debe ir acompañada de la disposición a escuchar y actuar de acuerdo con la orientación divina recibida. En diversos pasajes, él revela la importancia de estar atentos a la voz del Señor y abiertos a lo que el Espíritu dice. La oración no es solo una forma de presentar pedidos, sino un medio por el cual los fieles pueden discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Al finalizar una oración, es esencial que el creyente permanezca en silencio y reflexión, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en el corazón y la mente. Este espacio para la escucha activa es lo que puede llevar a una vida cristiana más rica y plena, en línea con los propósitos divinos. El apóstol Pablo, en sus epístolas, frecuentemente enfatiza la importancia de la comunicación con Dios, un tema que se entrelaza íntimamente con la práctica del silencio y la meditación. A través de la oración y la contemplación silenciosa, los cristianos son invitados a cultivar un espacio donde pueda emerger la claridad divina. En el contexto de la iglesia primitiva, marcada por persecuciones y desafíos, los seguidores de Cristo no solo buscaban instrucción, sino también valentía y discernimiento en medio de la confusión.
La habilidad de escuchar la voz de Dios muchas veces dependía de momentos de pausa y reflexión, donde la mente y el corazón podían sintonizarse con la orientación del Espíritu Santo. La carta a los Filipenses se destaca en este contexto, cuando Pablo exhorta a los fieles a no preocuparse, sino a presentar sus peticiones a Dios en oración y súplica con acciones de gracia. Esta práctica, lejos de ser una simple formalidad, abre un canal de comunicación que permite que la serenidad entre en las vidas de los creyentes y, así, facilite la escucha de lo que el Espíritu Santo desea transmitir. En un mundo repleto de ruidos y distracciones, la meditación emerge como un antídoto, una forma de silenciar las preocupaciones cotidianas y posicionarse en la presencia de Dios. Al retirarse en silencio, los creyentes pueden experimentar una conexión más profunda y significativa con lo divino. Además, Pablo enseña que la verdadera paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, es un resultado directo de una relación íntima con Él. Esta paz no es solo un consuelo emocional, sino un estado de ser que permite a los individuos escuchar y discernir la dirección divina. Los desafíos enfrentados por los primeros cristianos eran diversos, pero la promesa de que al no ceder al desespero, podrían encontrar dirección y claridad a través del silencio y la meditación, les proporcionaba un poderoso aliento. Así, la práctica del silencio se convertía en un acto revolucionario de fe, una herramienta para fortalecer la confianza en Dios. En contraste con la cultura de la agitación que aún permea nuestras vidas hoy, es esencial reconocer que el silencio no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Meditar sobre las Escrituras y buscar la presencia de Dios en quietud no solo enriquece la vida espiritual, sino que también brinda una perspectiva más clara sobre los desafíos enfrentados. El mismo Cristo a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, y esta práctica nos recuerda que el silencio es un lugar donde puede haber un encuentro sagrado con lo divino. Pablo, en sus cartas, subraya esta necesidad cuando indica que, a través del Espíritu Santo, cada uno de nosotros puede vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, las enseñanzas del apóstol Pablo nos animan a crear deliberadamente momentos de silencio en nuestras vidas diarias. Como los fieles de la iglesia primitiva, enfrentando sus propias batallas e incertidumbres, los creyentes modernos son llamados a buscar este espacio de tranquilidad. Al hacerlo, no solo se abren a la dirección divina, sino que también participan de una tradición rica en espiritualidad que trasciende el tiempo. En última instancia, la práctica silenciosa se revela no solo como una necesidad espiritual, sino como un camino esencial para descubrir la voz del Espíritu Santo y seguir la dirección que Él ofrece, transformando no solo la vida espiritual, sino toda la existencia. El apóstol Pablo, en su profunda comprensión de la oración, enseñó que esta práctica es fundamental para el discernimiento espiritual. En la carta a los Romanos, por ejemplo, él enfatiza que el Espíritu mismo intercede por nosotros, Romanos 8:26, indicando que la oración no solo busca la dirección divina, sino que también es una vía a través de la cual el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Esta afirmación resuena en la comunidad de creyentes del primer siglo, que enfrentaba serios desafíos como la persecución y la división interna. Para ellos, una relación constante de oración era vital para buscar la guía y el consuelo divinos, elementos que son igualmente importantes para los cristianos de hoy. En el albor de la Iglesia, los líderes y seguidores de Cristo dependían de la oración para fortalecer su fe y discernir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre. Pablo instruyó a los fieles a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17.
sugiriendo que una vida de oración ininterrumpida sienta las bases para una relación más profunda con el Espíritu Santo. Esta práctica permite que los creyentes estén más receptivos a la voz divina, preparando sus corazones para la transformación necesaria en momentos de crisis. La oración se convierte, por lo tanto, en un ejercicio dinámico que no solo revela la intención de Dios, sino que también moldea el carácter del orante. El discernimiento espiritual es, por naturaleza, un proceso en el que se requiere vulnerabilidad y apertura. Pablo, consciente de la complejidad de las decisiones a las que se enfrentan los cristianos, alentó a los individuos a buscar la sabiduría de Dios a través de la oración. Su epístola a los Filipenses revela este principio al decir que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Esta instrucción es un recordatorio de que, al elevar nuestras preocupaciones a Dios, también estamos demostrando una confianza que permite al Espíritu actuar. Este acto de entrega es fundamental para discernir no solo lo que se desea, sino lo que realmente se necesita. Al enfrentarse a la confusión y al desánimo, Pablo instó a los creyentes a permanecer anclados en la oración, lo cual es particularmente relevante en nuestra era contemporánea. La vida moderna está llena de distracciones y voces competidoras que pueden enturbiar el entendimiento espiritual. La oración, como él enseñó, actúa como un faro que guía a los creyentes hacia la claridad, habilitándolos para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La práctica constante de la oración no solo acerca al individuo a Dios, sino que también afina su percepción del entorno, facilitando decisiones que reflejan la voluntad divina. Finalmente, la intersección entre la oración y el discernimiento espiritual refleja una danza divina, donde lo humano se encuentra con lo divino. Pablo alabó que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Al orar, los creyentes están abiertos a esta paz que orienta su discernimiento, ayudando a tomar decisiones que no solo son acertadas, sino también que enriquecen su caminar espiritual. Con esta comunicación continua con el Espíritu Santo, cada oración se convierte en un paso hacia un discernimiento más profundo y claro, manteniendo la comunidad de creyentes, entonces y ahora, en la luz de la dirección divina. En este video hemos explorado la forma correcta de orar al Espíritu Santo y cómo podemos recibir su dirección divina en nuestras vidas. Es fundamental recordar que la comunicación constante con el Espíritu es clave para guiarnos en nuestro camino espiritual. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes mejorar tu vida de oración y establecer una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para más estudios bíblicos y dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros contenidos. Gracias por acompañarnos hoy y que el Espíritu Santo te guíe siempre.